Desamparada y sin esperanza, una niña encuentra refugio en una iglesia vacía para protegerse del frío. En el silencio de la noche, escucha una confesión inquietante de un hombre adinerado. Él revela que abandonó a una mujer embarazada hace años sin imaginar quién lo escuchaba. La niña se da cuenta de que esa historia podría estar vinculada al secreto de su propia origen. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía sin cesar sobre la ciudad de Madrid, transformando las calles en ríos y los callejones en lagos. En medio del caos urbano, una pequeña figura se destacaba, corriendo desesperadamente en busca de refugio. Era Lucía, una niña de apenas 7 años, su cabello negro empapado pegado al rostro mientras luchaba contra el viento y el agua que parecían querer tragarla. Sus grandes ojos oscuros, llenos de miedo y cansancio, finalmente divisaron una luz al final de la calle, la iglesia de Santa Cecilia, imponente y acogedora, con sus puertas de madera maciza entreabiertas como si invitaran a los necesitados a entrar. Sin dudarlo, Lucía corrió hacia el santuario, sus pequeñas manos empujando la pesada puerta lo suficiente para que su pequeño cuerpo pudiera pasar. El interior de la iglesia era un contraste impactante con el caos exterior. El silencio reinaba, roto solo por el eco lejano de los truenos y el suave sonido de las velas temblando. Lucía miró a su alrededor, maravillada por la belleza del lugar. Los vitrales de colores, incluso en la penumbra de la noche tormentosa, parecían contar historias de santos y milagres. Empapada y temblando de frío, la niña caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el suelo de mármore. Se acercó al altar, donde una imagen de Nuestra Señora la observaba con ojos compasivos. Por un momento, Lucía sintió como si la santa pudiera realmente verla, entender su dolor y soledad. «Mamá», susurró recordando a su madre Carmen, que se había quedado atrás en la precaria choza que llamaban hogar. Carmen estaba enferma, demasiado débil para salir en la tormenta en busca de comida. Por eso Lucía había salido sola, decidida a encontrar algo para alimentar a ambas. Pero la lluvia la había sorprendido, obligándola a buscar refugio. Agotada, Lucía se arrastró hasta uno de los confesionarios en el lateral de la iglesia. La madera oscura y ornamentada parecía ofrecer un escondite perfecto. Se acurrucó al lado de la estructura, sintiendo el calor reconfortante de la madera contra su espalda mojada. Mientras luchaba contra el sueño, escuchó pasos acercándose. Asustada, se encogió aún más, temiendo ser descubierta y expulsada. Pero los pasos no eran de alguien que la buscara. Eran 2 hombres, hablando en voz baja. «Padre, necesito confesarme», dijo una voz masculina, temblorosa y cargada de emoción. «Hay un peso en mi alma que ya no puedo soportar». «Hijo, Dios siempre está listo para escuchar y perdonar», respondió la voz calmada del sacerdote. «Entra al confesionario y abre tu corazón». Lucía escuchó el chirrido de la puerta del confesionario al lado y el sonido amortiguado de alguien sentándose. Su corazón latía acelerado, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que no debería, pero el cansancio y la curiosidad la mantuvieron inmóvil, sus oídos atentos a cada palabra. «Padre, hace 7 años cometí un error terrible», comenzó. El hombre, su voz quebrada. «Yo abandoné a una mujer que amaba pero que no podía tener». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido lejano de la lluvia. Lucía contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. «Continúa, hijo mío», animó el sacerdote. «Yo estaba casado, tenía una familia, una reputación que cuidar. Ella era mi secretaria. Nuestra relación comenzó como algo inocente, pero pronto se convirtió en amor. Un amor prohibido que amenazaba con destruir todo lo que había construido». El hombre hizo una pausa, como si reuniera valor para continuar. Lucía podía escuchar el temblor en su voz cuando retomó. «Cuando descubrí que mi esposa sospechaba algo, entré en pánico. Decidí cortar todos los lazos con Carmen». Sí, ese era su nombre, Carmen.
Al escuchar el nombre de su madre, Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su pequeño cuerpo tembló, no de frío, sino de una mezcla de miedo y curiosidad abrumadora. La despedí, bloqueé su número, me aseguré de que no pudiera contactarme de ninguna manera. Yo la abandoné sin explicación, sin darle la oportunidad de defenderse. Y lo peor es que... El hombre sollozó. Lo peor es que nunca supe si estaba embarazada. Había rumores, pero yo preferí ignorarlos. Preferí creer que era solo un intento de ella por retenerme. El sacerdote permaneció en silencio, permitiendo que el hombre se desahogara. Desde entonces, no pasa un día sin que piense en ella, sin que me pregunte qué habrá pasado. ¿Estaría realmente embarazada? ¿Tendré un hijo o una hija por ahí? La culpa me corroe, padre. Construí un imperio. La constructora Horizonte creció y se convirtió en una de las más grandes del país. Pero, ¿de qué sirve todo ese éxito si no tengo paz? Lucía apenas podía respirar. Su joven corazón latía tan fuerte que temía que los hombres pudieran oírlo. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía comprender completamente. «Hijo mío», comenzó el sacerdote, después de un largo momento de reflexión, «lo que hiciste fue grave, pero Dios es misericordioso. El verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Pero no basta con arrepentirse. Debes buscar corregir tus errores». «¿Cómo, padre? ¿Cómo puedo corregir algo así después de tanto tiempo?» «Comienza buscándola. Por Carmen. Descubre lo que sucedió. Si hay un niño, asume tus responsabilidades. No como una obligación, sino como una oportunidad para hacer lo correcto». El hombre permaneció en silencio por unos momentos, como si absorbiera el consejo del sacerdote. «Tiene razón», dijo finalmente. «Yo voy a intentar encontrarla. Haré lo que sea necesario para corregir mi error». Lucía escuchó el sonido de movimiento dentro del confesionario, indicando que la conversación había terminado. Rápidamente, se encogió aún más, temiendo ser descubierta. El hombre salió del confesionario, sus pasos resonando por la iglesia vacía mientras se alejaba. Cuando el silencio volvió a reinar, Lucía finalmente se relajó, su pequeño cuerpo exhausto cediendo al cansancio. Mientras sus ojos se cerraban, su mente daba vueltas con todo lo que había escuchado. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que era importante. Sabía que, de alguna manera, esa conversación estaba conectada a su vida, a su madre. Con el sonido de la lluvia como una canción de cuna distante, Lucía se durmió, sin saber que esa noche tormentosa había cambiado el curso de su vida para siempre. El destino había puesto en sus manos una información preciosa, un secreto que podría desvelar el misterio de sus orígenes y tal vez ofrecer un futuro diferente del que jamás se atrevió a soñar. El amanecer trajo consigo una Madrid lavada por la lluvia, las calles aún húmedas reflejando los primeros rayos de sol. En la iglesia de Santa Cecilia, Lucía despertó sobresaltada, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. Su madre Carmen estaría preocupada. Con el corazón acelerado, la niña se levantó, su ropa aún húmeda pegada al cuerpo. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola, y luego corrió fuera de la iglesia. Las calles estaban casi desiertas, solo unos pocos trabajadores madrugadores se aventuraban por los caminos aún marcados por la tormenta de la noche anterior. Lucía corrió tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían, esquivando charcos y evitando las miradas curiosas de los pocos transeúntes. Su mente estaba dividida entre la preocupación por su madre y los recuerdos de la conversación que había escuchado la noche anterior. Aquellas palabras resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propias dudas y miedos. Después de casi media hora de caminata apresurada, Lucía finalmente llegó al lugar que llamaba hogar, un conjunto de chabolas improvisadas bajo un viaducto en las afueras de la ciudad. El olor a humedad y basura invadió sus fosas nasales, un aroma familiar que paradójicamente la hacía sentirse en casa. «¡Mamá, mamá!», llamó Lucía, entrando apresuradamente en la pequeña chabola de lona y madera.
Carmen estaba acostada en un colchón delgado en el suelo, cubierta por algunos trapos viejos. Al escuchar la voz de su hija, se levantó con dificultad, sus ojos hundidos brillando de alivio y preocupación. «Lucía, Dios mío, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupada». La niña se lanzó a los brazos de su madre, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. «Lo siento, mamá. La lluvia se puso muy fuerte. Tuve que refugiarme en la iglesia». Carmen abrazó a su hija con fuerza, su cuerpo frágil temblando de emoción. «Está bien, mi amor. Lo importante es que estás a salvo». Lucía se apartó un poco, mirando a los ojos de su madre. Había tanto que quería decir, tantas preguntas que quería hacer, pero al ver el rostro pálido y cansado de Carmen, dudó. «Mamá, pasó algo extraño en la iglesia», comenzó insegura. Carmen inclinó la cabeza, curiosa. «¿Qué pasó, hija?». Lucía respiró hondo, las palabras saliendo en un torrente. «Escuché a un hombre hablando con el sacerdote. Dijo que abandonó a una mujer hace 7 años, una mujer llamada Carmen. Dijo que ella podía estar embarazada, pero no lo sabía. Y mencionó una empresa, la constructora Horizonte». El efecto de las palabras de Lucía fue inmediato y impactante. El rostro de Carmen, ya pálido, perdió completamente el color. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, una mezcla de sorpresa, miedo y algo más, esperanza tal vez, pasando por ellos en cuestión de segundos. «¿Mamá?», Lucía llamó, asustada por la reacción. «¿Estás bien?». Carmen parpadeó varias veces como si intentara volver a la realidad. Su voz salió temblorosa cuando finalmente habló. «Lucía, ¿qué exactamente escuchaste? ¿Estás segura de que ese era el nombre de la empresa?». La niña asintió vigorosamente. «Sí, mamá. Constructora Horizonte». El hombre dijo que la empresa había crecido mucho y dijo tu nombre, mamá, Carmen. Carmen llevó las manos a su rostro, un sollozo escapando de sus labios. Lucía, sin entender completamente lo que estaba pasando, abrazó a su madre nuevamente. «Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Hice algo mal?». Carmen negó con la cabeza, acercando a Lucía. «No, mi amor, no hiciste nada mal. Es solo que esa historia que escuchaste tiene que ver con nuestro pasado». Lucía se apartó, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Cómo es eso, mamá?». Carmen respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Lucía, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre tu padre y te dije que se había ido antes de que tú nacieras?». La niña asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Bueno, el hombre que escuchaste en la iglesia, creo que podría ser él, tu padre». El mundo de Lucía pareció dar vueltas. Tantas veces había soñado con su padre, imaginando cómo sería, por qué se había ido, y ahora, de repente, parecía haberse materializado a través de una conversación escuchada por casualidad. «Pero mamá, que si es él, ¿por qué nos dejó? ¿Por qué estamos viviendo así?». Carmen cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «Es complicado, mi amor. Yo trabajaba para él en la constructora Horizonte. Nos enamoramos, pero él estaba casado. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, él ya había desaparecido, cortó todo contacto conmigo». Lucía intentaba procesar todo aquello. Era demasiado para su mente de 7 años comprender completamente, pero entendía lo básico. El hombre de la iglesia probablemente era su padre y los había abandonado. «¿Y ahora, mamá? ¿Qué vamos a hacer?». Carmen miró a su hija con una determinación repentina brillando en sus ojos cansados. «Ahora, hija mía, vamos a luchar, vamos a buscar la verdad, a reclamar lo que es nuestro por derecho». Pero mientras hablaba, Carmen fue sacudida por una fuerte tos. Su frágil cuerpo se estremeció, y Lucía notó con horror un hilo de sangre en la comisura de la boca de su madre. «Mamá, estás enferma», exclamó la niña, con el miedo evidente en su voz. Carmen se limpió la boca con el dorso de la mano, intentando sonreír para calmar a su hija. «No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. Lo lograremos». Pero Lucía podía ver en los ojos de su madre
que la situación era grave. La revelación sobre su posible padre de repente parecía menos importante ante la precaria salud de Carmen. «Mamá, necesitamos llevarte al médico», insistió Lucía. Carmen negó con la cabeza. «No tenemos dinero para eso, cariño. Pero no te preocupes. Lo importante ahora es que nos enfoquemos en esta nueva información que trajiste. Puede ser nuestra oportunidad de cambiar de vida». Lucía asintió, decidida a ser fuerte por su madre. «¿Qué puedo hacer para ayudar, mamá?». Carmen sonrió acariciando el rostro de su hija. «Por ahora, mi amor, solo quédate a mi lado. Juntas vamos a descubrir la verdad y luchar por lo que es nuestro». Las dos se abrazaron nuevamente, madre e hija unidas contra las adversidades. Afuera, el sol ascendía en el cielo, secando las últimas huellas de la tormenta de la noche anterior. Un nuevo viaje estaba a punto de comenzar para Lucía y Carmen, un viaje que prometía revelar secretos largamente enterrados y tal vez ofrecer una oportunidad de redención y un futuro mejor. Pero el tiempo era corto y los desafíos inmensos. La salud de Carmen era una bomba de tiempo y Lucía, con solo 7 años, tendría que crecer rápidamente para enfrentar lo que venía. El destino les había dado una pista, una oportunidad de cambio. Ahora, dependía de ellas agarrarla con todas sus fuerzas. Los días que siguieron a la revelación fueron una montaña rusa de emociones para Lucía y Carmen. La salud de la madre fluctuaba como un sub y baja inestable, con momentos de aparente mejora seguidos por recaídas aterradoras. Lucía, con una madurez más allá de sus 7 años, se esforzaba por cuidar a su madre y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. En una tarde particularmente difícil, con Carmen ardiendo en fiebre, Lucía decidió que no podía esperar más. Necesitaba actuar, encontrar ayuda, hacer algo para salvar a su madre. «Mamá», susurró Lucía, sosteniendo la mano caliente de Carmen, «voy a buscar ayuda. Volveré a la iglesia. Tal vez el Padre pueda ayudarnos». Carmen, en su estado febril, solo murmuró algo ininteligible. Lucía tomó eso como una señal de acuerdo, y con el corazón apretado, salió de la choza en dirección a la iglesia de Santa Cecilia. El camino parecía más largo que la primera vez. Cada paso era un desafío, cada esquina un nuevo obstáculo. Pero Lucía seguía adelante, impulsada por el amor a su madre y la esperanza de encontrar respuestas. Cuando finalmente llegó a la iglesia, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Lucía entró tímidamente, sus ojos escudriñando el interior en busca del sacerdote que había escuchado aquella noche fatídica. «¿Puedo ayudarte, pequeña?». Una voz amable la sorprendió. Lucía se giró y vio al sacerdote, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos mirándola con curiosidad. «Padre», balbuceó Lucía de repente insegura. «Yo necesito ayuda». El sacerdote se arrodilló para estar a su altura. «¿Qué ha pasado, niña? ¿Dónde están tus padres?». Las palabras salieron en un torrente. Lucía contó sobre la noche de la tormenta, la conversación que escuchó, la reacción de su madre y la enfermedad que ahora la consumía. El sacerdote escuchó atentamente, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. «Hija mía», dijo. Él, cuando Lucía terminó, «lo que escuchaste fue una confesión. Es algo sagrado y privado». El corazón de Lucía se hundió. «Pero padre, mi madre está muy enferma. Necesitamos ayuda». El sacerdote guardó silencio por un momento, claramente, dividido entre su deber clerical y el deseo de ayudar. «No puedo revelar lo que se dijo en confesión», dijo finalmente, «pero puedo ayudarte a ti y a tu madre de otras formas. ¿Dónde viven?». Lucía le dio al sacerdote las indicaciones para la chabola bajo el viaducto. Él prometió visitarlas al día siguiente, llevando comida y un médico voluntario de la parroquia. Con una mezcla de alivio y frustración, Lucía dejó la iglesia. La ayuda prometida era bienvenida, pero no era la solución mágica que esperaba. Aún así, era un comienzo. En el camino de regreso, Lucía pasó por un puesto de periódicos.
Sus ojos fueron atraídos por un titular en letras grandes. Constructora Horizonte anuncia nuevo proyecto millonario. La foto mostraba a un hombre de traje sonriendo confiado a la cámara. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Podría ser él? ¿Su padre? Se acercó, intentando leer más, pero el vendedor de periódicos la apartó bruscamente. «Vete, mocosa. Aquí no es lugar para ti». Lucía se alejó, pero la imagen del hombre quedó grabada en su mente. Había algo familiar en ese rostro, algo que no podía explicar. Cuando finalmente llegó a la choza, encontró a Carmen despierta, pareciendo un poco mejor. «Lucía, ¿dónde estabas?», estaba preocupada. La voz de Carmen era débil, pero el alivio era evidente. Lucía abrazó a su madre, contándole sobre su visita a la iglesia y la promesa del sacerdote. Carmen escuchó en silencio, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Mi valiente hija», murmuró ella, acariciando el cabello de Lucía. «No, deberías tener que pasar por esto». «Está bien, mamá», respondió Lucía intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Vamos a estar bien». Esa noche, mientras Carmen dormía, Lucía se quedó despierta pensando en el hombre de la foto del periódico. Estaba segura de que había una conexión. Era una pieza más del rompecabezas que estaba decidida a armar. Al día siguiente, como prometió, el sacerdote apareció con comida y un médico. El diagnóstico fue sombrío. Carmen necesitaba tratamiento urgente, algo que no podían pagar. Mientras el médico le explicaba la situación a Carmen, Lucía llevó al sacerdote a un rincón. «Padre», dijo ella con voz baja pero decidida, «vi un periódico ayer. Había una foto de un hombre de la constructora Horizonte. Creo que podría ser mi padre». El sacerdote la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Mi niña, entiendo tu angustia, pero no podemos estar seguros». «¿Y si lo es?», insistió Lucía. «Él podría ayudar a mi madre. Por favor, padre, ¿no puede hacer algo?». El conflicto era visible en el rostro del religioso. Sabía más de lo que podía decir, limitado por el secreto de la confesión. Pero la desesperación en los ojos de la niña lo conmovió profundamente. «Lucía», dijo finalmente, «no puedo interferir directamente, pero voy a orar para que la verdad salga a la luz y para que tu madre reciba la ayuda que necesita». No era la respuesta que Lucía esperaba, pero entendió que el sacerdote estaba haciendo lo que podía dentro de sus limitaciones. En los días siguientes, la condición de Carmen continuó fluctuando. El sacerdote y algunos voluntarios de la iglesia comenzaron a visitarlos regularmente, llevando comida y medicamentos básicos. Pero no era suficiente. Lucía, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros, decidió que necesitaba hacer más. Si los adultos no podían o no querían ayudar, ella tendría que tomar las riendas de la situación. Una noche, mientras su madre dormía, Lucía tomó el único objeto de valor que tenían, un pequeño medallón de oro, una herencia familiar que Carmen guardaba como último recurso. «Perdóname, mamá», susurró Lucía, besando el rostro dormido de Carmen, «pero necesito hacer esto». Con el medallón escondido en el bolsillo roto de su vestido, Lucía salió a la noche, decidida a encontrar un camino hasta la constructora Horizonte, hasta el hombre de la foto, hasta el hombre que ella creía que era su padre. Lo que Lucía no sabía era que su viaje estaba a punto de cruzarse con el de otra persona, alguien que cambiaría el curso de su historia de maneras que nunca podría imaginar. Mientras caminaba por las calles oscuras de Madrid, una periodista de investigación llamada Beatriz estaba inmersa en una serie de documentos en su apartamento, desentrañando una trama de corrupción que involucraba a grandes constructoras de la ciudad. El destino estaba a punto de entrelazar estas vidas de maneras inesperadas, sacando a la luz secretos largamente enterrados y desencadenando una serie de eventos que cambiarían para siempre el futuro de Lucía, Carmen y todos a su alrededor. La noche de Madrid palpitaba con su energía característica, luces de neón reflejándose en los charcos dejados por la lluvia reciente. Lucía caminaba por las calles concurridas del centro,
su pequeño cuerpo casi invisible entre la multitud apresurada. El medallón pesaba en su bolsillo, recordándole constantemente la gravedad de su misión. Mientras tanto, en un apartamento en el barrio de Salamanca, la periodista Beatriz Méndez estaba inmersa en una pila de documentos. A sus 35 años, Beatriz era conocida por su tenacidad y compromiso con la verdad. Sus ojos marrones, enmarcados por gafas de montura fina, recorrían rápidamente las líneas de texto frente a ella. «Tiene que haber una conexión», murmuró para sí misma, pasando la mano por su cabello rizado en un gesto de frustración. Beatriz estaba investigando un esquema de corrupción que involucraba a grandes constructoras de la ciudad, incluyendo la constructora Horizonte. Algo no encajaba en los números y ella sabía que estaba cerca de un gran descubrimiento. De vuelta en las calles, Lucía finalmente llegó al imponente edificio de la constructora Horizonte. Las luces aún estaban encendidas en los pisos superiores, indicando que algunas personas todavía trabajaban tarde en la noche. La niña miró hacia arriba, sintiéndose diminuta frente a la estructura de vidrio y acero. «¿Cómo voy a entrar?», pensó, comenzando a sentir el desespero. En ese momento, un hombre con traje salió apresuradamente del edificio, hablando por teléfono. Lucía vio su oportunidad y corrió, chocando intencionalmente con él. «Oye, cuidado», exclamó el hombre, irritado. «Perdón, señor», dijo Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas ensayadas. Es que mi padre trabaja aquí y necesito verlo». «Mi madre está muy enferma». El hombre dudó, su rostro suavizándose al ver la desesperación en los ojos de la niña. «Mira, no puedo dejarte entrar, pero puedo llamar a alguien de seguridad para que te ayude a encontrar a tu padre». «¿Cómo? ¿Se llama?». Lucía se congeló. No sabía el nombre del hombre que creía que era su padre. Yo no sé su nombre completo», tartamudeó. «Pero él es importante aquí. Vi su foto en el periódico». El hombre frunció el ceño, claramente sospechando que algo no estaba bien. «Creo que es mejor que llamemos a la policía para ayudarte a encontrar a tu familia», dijo tomando su teléfono. El pánico se apoderó de Lucía. No podía permitir que llamaran a la policía. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre los peatones antes de que el hombre pudiera reaccionar. Corriendo sin rumbo, con lágrimas verdaderas ahora corriendo por su rostro, Lucía terminó en una plaza cercana. Exhausta y desanimada, se sentó en un banco, sollozando en voz baja. «Oye, ¿estás bien?». Una voz amable la sorprendió. Lucía levantó la vista y vio a una mujer de cabello rizado y gafas mirándola con preocupación. Era Beatriz, que regresaba a casa después de una pausa en su investigación. Yo... Lucía intentó hablar, pero las palabras no salían. Beatriz se sentó a su lado, con una expresión suave y comprensiva. «Está bien. ¿Puedes contarme qué pasó? ¿Dónde están tus padres?». Algo en la voz calmada y los ojos amables de Beatriz hizo que Lucía se sintiera segura. Antes de darse cuenta, estaba contando toda la historia. La noche en la iglesia, la confesión que escuchó, la enfermedad de su madre, su intento desesperado de entrar en la constructora Horizonte. Beatriz escuchaba atentamente. Sus ojos se abrían cada vez más a medida que Lucía hablaba. Las piezas del rompecabezas que había estado intentando armar comenzaban a encajar de una manera inesperada. «Lucía», dijo Beatriz cuando la niña terminó, «lo que me has contado es muy serio e importante. Creo que puedo ayudarte, pero necesitamos hacerlo de la manera correcta. ¿Confías en mí?». Lucía dudó por un momento. Años de vida en las calles le habían enseñado a ser cautelosa, pero había algo en Beatriz que inspiraba confianza. Lentamente asintió. «Genial», dijo Beatriz sonriendo. «Primero vamos a cuidar de tu madre. Conozco a un médico que puede ayudar. Luego investigaremos esta historia juntas. Lo que me has contado podría ser la pieza que faltaba en la investigación que estoy llevando a cabo». «¿Investigación?», preguntó Lucía, curiosa. Beatriz dudó, reflexionando sobre cuánto debía revelar. «Sí, soy periodista. Estoy investigando algunas
irregularidades que involucran a grandes empresas, incluyendo a Constructora Horizonte. Los ojos de Lucía se iluminaron con una mezcla de esperanza y determinación. Entonces, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi padre? Haremos todo lo posible, respondió Beatriz cautelosa. Pero primero necesitamos ocuparnos de tu madre. ¿Puedes llevarme con ella? Lucía asintió con entusiasmo. Juntas tomaron un taxi hasta el viaducto donde Carmen y Lucía vivían. Durante el trayecto, Beatriz hizo varias llamadas, movilizando contactos para conseguir ayuda médica urgente para Carmen. Cuando llegaron a La Chabola, encontraron a Carmen consciente, pero muy débil. Beatriz se presentó rápidamente y explicó que había llamado a una ambulancia. No podemos pagar, comenzó Carmen, pero Beatriz la interrumpió gentilmente. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es cuidar de tu salud. Minutos después, llegó la ambulancia. Mientras los paramédicos atendían a Carmen, Beatriz habló brevemente con Lucía. Iremos con ustedes al hospital y me aseguraré de que tu madre reciba el mejor tratamiento posible. Mientras tanto, necesito que me cuentes más sobre lo que escuchaste aquella noche en la iglesia. Cada detalle puede ser importante. Lucía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Mientras la ambulancia partía, con las sirenas cortando el silencio de la noche, Beatriz no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que Lucía le había contado. Si la historia era cierta, estaba a punto de desentrañar no solo un esquema de corrupción, sino un escándalo personal que podría sacudir los cimientos de una de las mayores empresas del país. Lo que ninguna de ellas sabía era que, en ese mismo momento, en su lujoso ático, el hombre que Lucía creía que era su padre estaba teniendo una tensa conversación telefónica. «Tenemos un problema», decía él, con voz tensa. «Creo que alguien está investigando nuestro pasado. Necesitamos actuar rápido». La noche de Madrid, que había comenzado con la desesperación de una niña, ahora bullía con secretos a punto de ser revelados y vidas a punto de entrelazarse de maneras que nadie podría prever. El hospital palpitaba con la energía frenética típica de las emergencias nocturnas. Carmen fue rápidamente llevada a exámenes, dejando a Lucía y Beatriz en la sala de espera, con un silencio tenso entre ellas. «Lucía». Beatriz rompió el silencio, su voz suave pero determinada. «Sé que estás preocupada por tu madre, pero necesitamos hablar sobre lo que escuchaste aquella noche en la iglesia. Cada detalle puede ser crucial». La niña asintió, sus ojos cansados pero atentos. El hombre habló sobre abandonar a una mujer embarazada hace 7 años. Dijo que trabajaba en la Constructora Horizonte y que la empresa había crecido mucho desde entonces. Beatriz frunció el ceño, su mente periodística ya trazando conexiones. ¿Recuerdas algo más? ¿Algún detalle sobre su apariencia, su voz? ¿Algo que haya mencionado sobre la empresa? Lucía cerró los ojos, intentando concentrarse. Él parecía triste, arrepentido. Dijo algo sobre proteger a su familia, su reputación, y mencionó un nombre: Roberto. No, Ricardo. Sí, dijo algo sobre un Ricardo siendo su brazo derecho en la empresa. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. Ricardo era un nombre que aparecía frecuentemente en su investigación, siempre ligado a transacciones sospechosas. Lucía, eres increíble. Esto podría ser exactamente lo que necesitábamos. En ese momento un médico se acercó. ¿Familiares de Carmen Silva? Lucía saltó de la silla. Soy yo. Quiero decir, soy su hija. ¿Cómo está? El médico miró de Lucía a Beatriz vacilante. Beatriz intervino rápidamente. Soy amiga de la familia, puede hablar en mi presencia. Con un suspiro, el médico comenzó. La situación es delicada. Carmen tiene una neumonía grave, complicada por una anemia severa y desnutrición. Necesitará tratamiento intensivo y posiblemente una transfusión de sangre. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban, pero Beatriz la sostuvo firme. ¿Va a estar bien?, preguntó la niña con voz temblorosa. Estamos haciendo todo lo posible, respondió el médico.
Las próximas 48 horas serán cruciales. Cuando el médico se alejó, Lucía se derrumbó en lágrimas en los brazos de Beatriz. La periodista la abrazó fuerte, sintiendo una oleada de protección por la niña que apenas conocía. Todo va a estar bien, Lucía. Tu madre es fuerte. Ella superará esto, susurró Beatriz, aunque no estaba completamente segura de creer en sus propias palabras. Después de unos minutos, Lucía se calmó lo suficiente como para que Beatriz le propusiera un plan. Mira, necesito hacer algunas llamadas y verificar cierta información. Tú quédate aquí con tu madre, y yo regresaré por la mañana. ¿De acuerdo? Prometo que no las abandonaré. Lucía asintió agradecida por la presencia reconfortante de Beatriz. Mientras la periodista se alejaba, la niña no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Al otro lado de la ciudad, en su lujoso ático, Antonio Méndez, CEO de Constructora Horizonte, caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Ricardo, esto es serio. Si alguien está investigando nuestro pasado, necesitamos actuar rápido. Ese incidente de hace 7 años no puede salir a la luz, ¿entendido? La voz al otro lado de la línea sonaba tensa. Entendido, jefe. Movilizaré a nuestro equipo de seguridad para investigar. ¿Tienes alguna idea de quién podría estar husmeando? Antonio dudó. La imagen de la niña pequeña que había intentado entrar al edificio esa misma noche apareció en su mente. Había algo familiar en aquellos ojos. No estoy seguro, pero tuve una visita extraña hoy. Una niña intentando entrar al edificio, hablando de un padre que trabajaba aquí. ¿Una niña? La voz de Ricardo sonaba incrédula. ¿Crees que podría tener alguna conexión? No lo sé, pero no podemos dejar nada al azar. Investiga esto, Ricardo, y recuerda, sé discreto. No podemos llamar la atención sobre nosotros ahora, no con el nuevo proyecto a punto de anunciarse. Mientras tanto, Beatriz había llegado a su apartamento, su mente bullendo con la nueva información. Encendió su computadora y comenzó a cruzar datos, nombres, fechas. La historia de Lucía parecía encajar perfectamente con algunas lagunas en su investigación. Dios mío, murmuró, mirando la pantalla. Si esto es cierto, es mucho más grande de lo que imaginaba. Decidida, Beatriz tomó el teléfono y marcó un número familiar. Después de unos tonos, una voz soñolienta respondió. ¿Hola? Carlos, soy Beatriz. Perdona por llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda. ¿Recuerdas aquella investigación? Sobre la constructora Horizonte. Creo que acabo de encontrar la pieza que faltaba. Al otro lado de la línea, Carlos, editor jefe del periódico donde trabajaba Beatriz, se incorporó en la cama. Te escucho. ¿Qué has descubierto? Beatriz respiró hondo antes de comenzar a contar la historia de Lucía, conectando los puntos con su investigación en curso. Mientras hablaba, sentía que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar muchas vidas. Lo que Beatriz no sabía era que su conversación estaba siendo monitoreada. En una habitación oscura, en algún lugar de la ciudad, un hombre escuchaba atentamente, sus ojos brillando con interés malicioso. Jefe, dijo por otro teléfono, creo que hemos encontrado a nuestra periodista entrometida y parece que tiene una fuente muy interesante. La noche avanzaba y con ella, los engranajes de una trama compleja comenzaban a moverse. En el hospital, Lucía dormía inquieta al lado de la cama de su madre. En el ático de Antonio se trazaban planes para proteger secretos largamente enterrados. Y en el apartamento de Beatriz, una investigación cobraba nuevo impulso, a punto de desencadenar una serie de eventos que nadie podría prever. La ciudad de Madrid, en su vastedad de hormigón y sueños, guardaba silenciosamente los secretos que estaban a punto de salir a la luz, secretos que tenían el poder de unir y separar, de construir y destruir, de redimir y condenar. El amanecer en Madrid trajo consigo una neblina fina, envolviendo los rascacielos en un manto etéreo. En el hospital, Lucía despertó con el cuello adolorido de dormir en la incómoda silla. Sus ojos buscaron inmediatamente a su madre, Carmen, que aún dormía, conectada a tubos y monitores. «Mamá», susurró Lucía sosteniendo la mano fría de Carmen, «por favor, mejora. Te prometo que voy a arreglar todo».
Un leve toque en su hombro la hizo girarse. Era Beatriz, con ojeras profundas que evidenciaban una noche sin dormir, pero con una sonrisa amable en el rostro. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo está ella?» «Igual», respondió la niña, con una voz pequeña y cansada. Beatriz asintió, sentándose al lado de Lucía. «Escucha, tengo algunas novedades. Pasé la noche investigando y, bueno, creo que estamos cerca de descubrir algo grande. Algo que podría ayudarte a ti y a tu madre». Los ojos de Lucía se abrieron con una mezcla de esperanza y aprensión. «¿Descubriste quién es mi padre?», Beatriz dudó. «Todavía no estoy completamente segura, pero tengo una fuerte sospecha. Lucía, necesito que seas muy valiente ahora. Lo que vamos a hacer puede ser peligroso, pero puede ser la única oportunidad de ayudar a tu madre y descubrir la verdad». En ese momento, el médico entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. Después de examinar a Carmen, se volvió hacia Lucía y Beatriz con una expresión seria. «El cuadro es estable, pero aún crítico. Necesita una cirugía urgente, pero…», dudó mirando a Lucía. «Puede hablar», dijo la niña, con una voz sorprendentemente firme. El médico suspiró. «La cirugía es costosa y el hospital necesita garantías de pago antes de proceder». Beatriz sintió una ola de ira. «Doctor, esto es una emergencia, no pueden negar el tratamiento». «No estamos negando el tratamiento», respondió él a la defensiva. «Estamos proporcionando los cuidados básicos, pero la cirugía…». «Yo conseguiré el dinero», interrumpió Lucía con la voz temblando ligeramente. Solo no dejen que mi madre se… vaya». El corazón de Beatriz se apretó al ver la determinación en los ojos de la niña. «No te preocupes, Lucía. Vamos a resolver esto». Tan pronto como el médico salió, Beatriz se volvió hacia Lucía. «Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacerlo?». Lucía asintió sin dudar. «Genial. Vamos a salir de aquí por unas horas. Prometo que volveremos pronto, y tu madre estará a salvo». Mientras tanto, en la constructora Horizonte, Antonio Méndez llegaba a su oficina con el semblante lleno de preocupación. Apenas se había sentado cuando Ricardo entró, sin tocar. «Jefe, tenemos un problema», dijo Ricardo cerrando la puerta detrás de él. «Esa periodista, Beatriz Méndez, está husmeando. Y no es solo eso, tiene una fuente, una chica». Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Una chica? ¿Qué chica?». «No lo sabemos aún, pero…». Ricardo dudó. «Jefe, la edad coincide. 7 años». El rostro de Antonio palideció. Se levantó abruptamente y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre atormentado, muy diferente de la imagen de éxito que solía proyectar. «Ricardo, quiero que uses todos nuestros recursos. Descubre todo sobre esa periodista y esa chica. Y cuando digo todo, quiero decir todo». Ricardo asintió y salió rápidamente. Solo Antonio tomó una foto escondida en su cajón. En ella, una mujer joven y bonita sonreía a la cámara. «Carmen», murmuró, «¿qué he hecho?». De vuelta a las calles de Madrid, Beatriz guiaba a Lucía a través del bullicioso centro de la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó la niña, intentando seguir el ritmo rápido de la periodista. «Vamos a encontrarnos con un amigo mío», respondió Beatriz. «Es especialista en tecnología y puede ayudarnos a confirmar algunas cosas». Llegaron a un café concurrido. Al fondo, un hombre con gafas y el pelo despeinado hizo un gesto discreto. Beatriz y Lucía se sentaron a su mesa. «Lucía, este es Marcos. Marcos, esta es Lucía». Marcos sonrió amablemente a la niña antes de volverse hacia Beatriz. «Tengo lo que me pediste», dijo entregándole una memoria USB. «Pero Bea, esto es dinamita pura. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». Beatriz asintió, decidida. «Es nuestra única oportunidad». Mientras Beatriz y Marcos hablaban en voz baja, Lucía observaba el movimiento del café. De repente, su corazón se detuvo. Al otro lado de la calle, saliendo de una limusina, estaba el hombre de la foto del periódico, Antonio Méndez. «Beatriz», susurró Lucía con urgencia, «es él, el hombre de la constructora». Beatriz y Marcos se volvieron discretamente. «Dios mío»,
murmuró Beatriz. «Es ahora o nunca». Con una mirada determinada, Beatriz se levantó. «Lucía, quédate aquí con Marcos. Voy a hablar con él». «No», exclamó Lucía, agarrando el brazo de Beatriz. «Voy contigo. Necesito saber la verdad». Por un momento Beatriz dudó, pero al ver la determinación en los ojos de la niña, cedió. «Está bien, pero quédate cerca de mí». Juntas, Beatriz y Lucía cruzaron la calle, el corazón de ambas latiendo aceleradamente. Antonio estaba a punto de entrar en un edificio cuando Beatriz lo llamó. «Señor Méndez, Beatriz Méndez, del periódico de la ciudad. ¿Podemos hablar?». Antonio se volvió irritado, pero sus palabras se ahogaron en su garganta cuando sus ojos se posaron en Lucía. El reconocimiento, el shock y el miedo pasaron por su rostro en rápida sucesión. ¿Quién eres tú?», balbuceó él, sus ojos fijos en la niña. Lucía dio un paso al frente, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Lucía, y creo que tú eres mi padre». El mundo pareció congelarse en ese momento. Antonio palideció, sus piernas temblorosas. Beatriz observaba atentamente, lista para proteger a Lucía si era necesario. Y Lucía, pequeña pero valiente, miraba fijamente al hombre que podría ser su padre, años de preguntas sin respuesta reflejadas en sus ojos. El drama que se desarrollaba en la acera llamó la atención de los transeúntes. Las cámaras de los celulares comenzaron a aparecer, capturando el momento tenso. En cuestión de segundos, la escena se transformó en un circo mediático, con Antonio Méndez, el poderoso empresario, confrontado por una pequeña niña de la calle y una periodista determinada. La verdad, tanto tiempo enterrada, estaba a punto de salir a la luz, y nadie podría prever las consecuencias que seguirían. El murmullo a su alrededor aumentaba cada segundo. Antonio Méndez, generalmente tan compuesto y controlado, parecía un hombre al borde del colapso. Sus ojos saltaban de Lucía a Beatriz y luego a la creciente multitud de curiosos que se formaba. No aquí», finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. «Por favor, vayamos a un lugar más privado». Beatriz, percibiendo la volatilidad de la situación, asintió rápidamente. «Hay un café cerca de aquí. Podemos hablar allí». Guiando a Lucía con una mano protectora en su hombro, Beatriz siguió a Antonio alejándose de las miradas curiosas. El trío entró en el café, eligiendo una mesa en la parte de atrás, lejos de las ventanas. Tan pronto como se sentaron, el silencio pesó sobre ellos. Antonio parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre la mesa. ¿Cómo me encontraste?», finalmente preguntó, mirando directamente a Lucía. La niña, reuniendo todo su valor, respondió: «Te escuché en la iglesia, estabas confesándote». Los ojos de Antonio se abrieron de par en par, mostrando comprensión y horror. «Dios mío», murmuró, pasándose las manos por el rostro. Beatriz, sintiendo que era hora de intervenir, se inclinó hacia adelante. «Señor Méndez, sé que esta situación es delicada, pero hay cuestiones urgentes que deben abordarse. La madre de Lucía, Carmen, está muy enferma. Necesita una cirugía costosa y...». «Carmen está enferma». Antonio la interrumpió, la preocupación evidente en su voz. Por un momento, la máscara del poderoso empresario cayó, revelando a un hombre genuinamente afligido. Lucía, con lágrimas en los ojos, habló. «Ella podría irse si no conseguimos ayuda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación renovada en su mirada. «Yo me encargaré de esto», dijo firmemente. «Voy a llamar al hospital ahora mismo y asegurarme de que Carmen reciba el mejor tratamiento posible». Mientras Antonio hacía la llamada, Beatriz observaba atentamente, su mente de periodista trabajando a toda velocidad. Había más en esta historia que solo un caso extramarital y una niña abandonada. Las piezas del rompecabezas que había estado armando en su investigación
comenzaban a encajar de manera alarmante. Después de concluir la llamada, Antonio se volvió hacia Lucía. Tu madre será trasladada a una habitación privada y la cirugía está programada para mañana por la mañana. Yo lo siento mucho por todo esto, Lucía. Nunca deberías haber pasado por nada de esto. Lucía, confundida por la mezcla de emociones que sentía, ira, alivio, esperanza, simplemente asintió en silencio. Beatriz, viendo una oportunidad, decidió presionar. Señor Méndez, agradezco su rápida acción respecto a la salud de Carmen, pero hay otros asuntos que necesitamos discutir. Durante mi investigación sobre Constructora Horizonte, encontré algunas discrepancias que parecen estar conectadas con eventos de hace 7 años. El rostro de Antonio se endureció. Señorita Méndez, creo que no entiende la complejidad de la situación. Hay cosas en juego aquí que van mucho más allá. ¿De mí o de Constructora Horizonte? Entonces explíquemelo, desafió Beatriz. Porque lo que tengo aquí, dijo, colocando una memoria USB sobre la mesa, sugiere una red de corrupción, sobornos y posible lavado de dinero que coincide exactamente con el periodo en que usted abandonó a Carmen. Antonio palideció de nuevo, sus ojos fijos en el pequeño dispositivo. No sabe en qué se está metiendo, susurró. En ese momento, Lucía, que había permanecido en silencio, habló. Yo solo quiero saber la verdad. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué dejó a mi madre sola? La vulnerabilidad en la voz de la niña pareció romper algo dentro de Antonio. Miró a Lucía, sus ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Yo fui un cobarde, comenzó. Cuando descubrí que Carmen estaba embarazada, entré en pánico. Mi matrimonio, mi posición en la empresa, todo estaba en riesgo. Pero había más. Dudó mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Qué?, presionó Beatriz. Antonio bajó la voz. Constructora Horizonte estaba involucrada en negocios cuestionables, grandes contratos, sobornos, esquemas de sobrefacturación. Yo estaba en medio de todo eso. Cuando Carmen quedó embarazada, me di cuenta de que ella podría convertirse en un objetivo si alguien descubría lo nuestro. Pensé que las estaba protegiendo al alejarme. Lucía miraba a Antonio, tratando de procesar todo lo que escuchaba. Beatriz, por otro lado, sentía que estaba al borde de una gran revelación. Señor Méndez, dijo con calma, lo que me está diciendo es que el abandono de Carmen y Lucía está directamente ligado a un esquema de corrupción que involucra a una de las mayores constructoras del país. Antonio asintió lentamente. Es mucho más grande de lo que imagina, señorita Méndez, y mucho más peligroso. En ese momento el teléfono de Antonio sonó. Miró la pantalla y su rostro se contorsionó en una expresión de pánico. Es Ricardo, murmuró. No contestes, dijo Beatriz rápidamente. Señor Méndez, tiene una decisión. ¿Qué tomar ahora? Puede seguir protegiendo este esquema o hacer lo correcto por su hija y por Carmen. Antonio miró de Beatriz a Lucía, el peso de años de secretos y culpa claramente visible en sus hombros. La decisión que tomara en los próximos momentos no solo cambiaría su vida, sino que impactaría el futuro de muchos. El teléfono seguía sonando, un recordatorio insistente del mundo al que Antonio pertenecía. Lucía, con lágrimas en los ojos, extendió la mano vacilante hacia el hombre que acababa de descubrir que era su padre. Por favor, susurró, ayúdanos. En ese momento, rodeado por el murmullo del café, con el sonido persistente del teléfono y la mirada suplicante de su hija recién descubierta, Antonio Méndez estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. El destino de una familia, la integridad de una gran corporación y la verdad detrás de un escándalo de proporciones nacionales pendían de un hilo. El teléfono de Antonio finalmente dejó de sonar, dejando un silencio pesado en el aire. Con un suspiro profundo, miró a Lucía, sus ojos encontrando los de su hija por primera vez con verdadero reconocimiento. «Tienes los ojos de tu madre», murmuró, una sonrisa triste asomando en sus labios. Luego, volviéndose hacia Beatriz, dijo con voz firme, «Señorita Méndez, lo que estoy a punto de contarle
puede ponernos a todos en peligro. Pero no puedo seguir viviendo con este peso. Beatriz asintió tomando discretamente su grabadora. Lucía se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar finalmente la verdad. Antonio comenzó su relato, su voz baja pero clara. Todo comenzó hace unos 10 años, cuando Constructora Horizonte estaba al borde de la quiebra. Nos contactó un grupo de inversionistas extranjeros que ofrecieron una inyección masiva de capital a cambio de contratos preferenciales y otros favores. ¿Qué tipo de favores?, preguntó Beatriz, con los ojos entrecerrados. Lavado de dinero, principalmente, respondió Antonio, la vergüenza evidente en su voz. Usábamos proyectos de construcción sobrevalorados para limpiar dinero de actividades ilícitas. Al principio, parecía un mal necesario para salvar la empresa y los empleos de miles de trabajadores. Pero pronto nos vimos atrapados en una red de corrupción que se extendía a políticos, jueces e incluso figuras del crimen organizado. Lucía escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Apenas podía creer que su padre estuviera en el centro de algo tan grande y peligroso. Antonio continuó. Cuando conocí a Carmen, ella era una luz en la oscuridad en la que estaba sumergido. Nuestra relación era complicada pero real. Cuando descubrí que ella estaba embarazada, entré en pánico. No solo por mi matrimonio, sino porque sabía que si mis socios descubrían sobre ustedes, sus vidas estarían en peligro. ¿Entonces nos abandonaste para protegernos?, Lucía preguntó, su voz una mezcla de dolor y comprensión. Antonio asintió tristemente. Fue la decisión más difícil y ahora me doy cuenta, la más cobarde de mi vida. Pensé que manteniendo la distancia, ustedes estarían seguras, pero ahora veo que solo causé más sufrimiento. Beatriz, procesando toda la información, preguntó, ¿y ahora? ¿Qué cambió para que decidieras contar todo esto? Tú, Antonio respondió mirando a Lucía. Encontrarte, ver lo que mi cobardía causó, no puedo seguir viviendo esta mentira. En ese momento, el teléfono de Antonio vibró nuevamente. Era un mensaje de Ricardo. Jefe, sabemos sobre la periodista y la chica. Estamos en camino. No que hagas nada estúpido. El pánico se apoderó de Antonio. Tenemos que salir de aquí, ahora. Beatriz, percibiendo la urgencia en su voz, rápidamente guardó su grabadora y se levantó. ¿A dónde vamos? Primero al hospital, Antonio respondió, guiándolas fuera del café. Necesitamos asegurarnos de que Carmen esté a salvo. Los tres salieron apresuradamente, mezclándose con la multitud en las calles bulliciosas de Madrid. Antonio tomó su teléfono e hizo una llamada rápida. Juan, necesito el coche de emergencia. Ahora, sabes el lugar, dijo antes de colgar. Minutos después, un coche discreto pero obviamente caro se detuvo junto a la acera. Antonio abrió la puerta, haciendo señas para que Beatriz y Lucía entraran. Este es Juan, mi conductor de confianza, explicó mientras entraba al coche. Él nos llevará al hospital de manera segura. Mientras el coche serpenteaba por las calles de la ciudad, Lucía miraba por la ventana, su mente una confusión de emociones. Había encontrado a su padre, pero ¿a qué costo? El peligro que ahora los rodeaba era palpable. Beatriz, por otro lado, apenas podía contener su emoción periodística. Ella sabía que estaba en medio de la mayor historia de su carrera, posiblemente la mayor historia del año para el país, pero también era consciente de los riesgos involucrados. Señor Méndez, dijo, rompiendo el tenso silencio en el coche. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo podemos exponer todo esto sin poner a Lucía y Carmen en peligro? Antonio la miró, sus ojos cansados pero decididos. Tengo documentos, señorita Méndez, pruebas de todo lo que le he contado y mucho más. Los he mantenido, como una póliza de seguro, por así decirlo. Nunca pensé que realmente los usaría, pero ahora es nuestra única oportunidad, completó Beatriz. Antonio asintió. Necesitamos conseguir esos documentos y luego encontrar un lugar seguro. Tengo una casa de campo aislada, lejos de la ciudad. Podemos escondernos allí mientras decidimos el próximo paso. Lucía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero ¿y mamá?
No podemos dejarla sola en el hospital. No lo haremos, aseguró Antonio colocando una mano vacilante en el hombro de Lucía. Voy a organizar que sea trasladada de manera segura a una clínica privada cerca de la casa de campo. Allí recibirá el mejor tratamiento posible. Su coche se detuvo frente al hospital. Antonio se volvió hacia Juan. Espera aquí, volveremos pronto. Los tres entraron apresuradamente en el hospital, dirigiéndose a la habitación donde estaba Carmen. Al entrar en la habitación, Lucía corrió hacia el lado de su madre, que estaba despierta pero aún débil. «¡Mamá!», exclamó Lucía, abrazando a Carmen con cuidado. Carmen sonrió débilmente, pero su sonrisa desapareció cuando vio a Antonio parado en la puerta. Sus ojos se abrieron en reconocimiento y sorpresa. «¡Antonio!», susurró, su voz apenas audible. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Beatriz miró por la puerta y vio a varios hombres de traje acercándose rápidamente. «Nos han encontrado», dijo urgentemente. Antonio palideció. «Rápido, necesitamos sacar a Carmen de aquí». Ahora, mientras Antonio y Beatriz trabajaban frenéticamente para desconectar a Carmen de los monitores y prepararla para el movimiento, Lucía sostenía la mano de su madre, sus ojos llenos de miedo y determinación. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. El tiempo se agotaba. La huida desesperada del hospital sería solo el comienzo de un viaje peligroso que pondría a prueba los límites del amor, el coraje y la redención. El caos se apoderó de la habitación del hospital. Antonio, con una fuerza sorprendente, levantó a Carmen de la cama mientras Beatriz rápidamente recogía las pertenencias esenciales. Lucía, paralizada por el miedo, observaba todo con los ojos muy abiertos. «Lucía, cariño, tenemos que irnos». Beatriz la llamó suavemente extendiendo la mano hacia la niña. El sonido de las voces aumentaba en el pasillo. «Deben estar aquí. Revisen todas las habitaciones». Antonio, cargando a Carmen, que estaba semiconsciente, miró a su alrededor frenéticamente. «La escalera de incendios», susurró. «Es nuestra única oportunidad». Con Beatriz guiando a Lucía y Antonio cargando a Carmen, el grupo salió sigilosamente de la habitación y rápidamente encontró la salida de emergencia. Bajaron las escaleras lo más silenciosamente posible, el corazón de cada uno latiendo tan fuerte que parecía ensordecedor en el tenso silencio. Al llegar a la planta baja, Antonio miró con cautela por la puerta. El estacionamiento estaba a pocos metros de distancia y podía ver a Juan esperando ansiosamente en el coche. «Ahora», susurró, y todos corrieron hacia el vehículo. Juan, al ver al grupo acercarse, encendió el motor. Tan pronto como todos entraron, aceleró saliendo del estacionamiento con un rugido del motor. «¿A dónde, señor Méndez?», preguntó Juan, sus ojos alternando entre la carretera y el retrovisor, buscando perseguidores. «Mi apartamento en el centro», respondió Antonio, aún sosteniendo a Carmen protectoramente. «Necesitamos recoger los documentos antes de ir al campo». Mientras el coche serpenteaba por las calles de Madrid, Lucía miraba a su madre con preocupación. Carmen parecía estar recuperando la conciencia, sus ojos parpadeando confusos. «¿Antonio?», murmuró con voz débil. «¿Qué está pasando?». «Shh, está todo bien», respondió suavemente. «Te estamos llevando a un lugar seguro. Todo va a estar bien». Beatriz, sentada al lado de Lucía, se mantenía alerta, sus ojos escudriñando las calles en busca de cualquier señal de peligro. Su instinto periodístico le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al edificio lujoso donde Antonio vivía. «Juan, da algunas vueltas por la manzana», instruyó Antonio. «Si ves algo sospechoso, avísanos inmediatamente». Antonio, Beatriz y Lucía salieron rápidamente del coche, con Carmen aún en brazos de Antonio. Entraron en el edificio, ignorando las miradas sorprendidas del portero. En el ascensor, Antonio finalmente habló. «Los documentos están en una caja fuerte escondida en mi oficina. Los recogeré y luego partiremos inmediatamente hacia la casa de campo».
Las puertas se abrieron, revelando un ático espacioso y elegante. Antonio colocó suavemente a Carmen en un sofá, con Lucía inmediatamente a su lado. «Cuida de ella», le dijo a Beatriz antes de apresurarse hacia su oficina. Beatriz observó el apartamento, notando los signos de una vida lujosa, tan diferente de la realidad que Lucía y Carmen habían experimentado en los últimos años. La injusticia de la situación la golpeó con toda su fuerza. Minutos después, Antonio regresó llevando una carpeta gruesa y un portátil. «Tengo todo aquí», dijo con voz tensa. «Debemos irnos ahora». En ese momento, el teléfono de Beatriz vibró. Era un mensaje de su editor. «Beatriz, ¿dónde estás? La redacción es un caos. Hay rumores de un gran escándalo involucrando a Constructora Horizonte. Te necesitamos aquí ahora». Beatriz miró el mensaje, su corazón dividido entre su deber periodístico y la seguridad de Lucía y Carmen. «Señor Méndez», comenzó, «mi editor está pidiendo mi presencia en la redacción. Ya saben sobre el escándalo». Antonio palideció. «Eso significa que no tenemos mucho tiempo. Intentarán silenciar la historia a cualquier costo». «Podría ir a la redacción», sugirió Beatriz con vacilación. «Publicar la historia podría darnos algo de protección. Una vez que esté pública, será más difícil para ellos alcanzarnos sin llamar la atención». Lucía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «No, por favor, no nos dejes». El conflicto era visible en el rostro de Beatriz. Miró a Lucía, a Carmen, que comenzaba a recuperar plenamente la conciencia, y a Antonio. Antonio respiró profundamente. «Señorita Méndez, entiendo su posición, pero le ruego que venga con nosotros a la casa de campo. Allí podremos organizar toda la información y usted podrá escribir el artículo más completo e impactante posible. Además», dudó, «necesito su ayuda para mantener a Lucía y Carmen a salvo». En ese momento el teléfono de Antonio sonó. Era Juan. «Señor Méndez, hay varios coches sospechosos dando vueltas por la manzana. Creo que nos han encontrado». La tensión en el apartamento alcanzó niveles críticos. Estaban acorralados, con cientos de enemigos acercándose, y decisiones cruciales que tomar en cuestión de segundos. Beatriz miró su teléfono, luego a la familia reunida frente a ella. La elección que hiciera ahora no solo determinaría el rumbo de su carrera, sino potencialmente el destino de Lucía, Carmen y Antonio. El sonido de pasos en el pasillo exterior rompió el silencio tenso. El tiempo se había agotado. Cualquier decisión que se tomara debía ser ahora. El sonido de pasos acercándose en el pasillo exterior era como un reloj marcando los segundos finales antes de una explosión. Beatriz miró una última vez su teléfono antes de apagarlo por completo. «Iré con ustedes», dijo con firmeza, guardando el aparato en su bolsillo. «La historia puede esperar. La seguridad de ustedes es más importante ahora». El alivio en el rostro de Lucía era palpable, pero la expresión de Antonio permanecía tensa. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo con voz baja y urgente. Carmen, ahora totalmente consciente, intentó levantarse del sofá. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?» «No hay tiempo, mamá», susurró Lucía, ayudándola a ponerse de pie. «Tenemos que irnos». Antonio guió al grupo hacia una puerta escondida detrás de una estantería en su oficina. «Hay una escalera de servicio aquí, nos llevará directamente al garaje». Mientras bajaban apresuradamente los escalones, el sonido de una puerta siendo forzada resonó sobre ellos. Voces ásperas y pasos pesados llenaron el apartamento. «Están aquí, registren todo». El grupo aceleró el paso, el miedo dándoles una energía renovada. Carmen, aún débil, era prácticamente cargada por Antonio y Beatriz. Al llegar al garaje, Antonio rápidamente los guió hasta un SUV negro con vidrios polarizados. «Entren rápido». Apenas habían cerrado las puertas cuando el sonido de disparos resonó en el garaje. Antonio aceleró, los neumáticos chirriando en el hormigón mientras el vehículo salía disparado hacia la salida. «Agáchense», gritó él, mientras más disparos eran dirigidos hacia ellos. El SUV emergió en las calles de Madrid, mezclándose de inmediato con el intenso tráfico. Antonio maniobraba hábilmente entre los coches,
sus ojos revisando constantemente el retrovisor. «Nos están siguiendo», dijo con tensión, observando dos coches negros que se destacaban en el tráfico, persiguiéndolos de manera agresiva. Beatriz, sentada en el asiento del copiloto, se giró para mirar a Lucía y Carmen en el asiento trasero. «¿Están bien?». Lucía asintió, sus ojos abiertos por el miedo. Carmen parecía pálida, pero decidida. «Antonio», Carmen habló, su voz más firme que antes. «¿Vas a explicarnos exactamente qué está pasando?». «Ahora no es el momento, Carmen», respondió Antonio tomando una curva brusca hacia la derecha. «Prometo que lo explicaré todo cuando estemos a salvo». Los coches perseguidores se estaban acercando. Uno de ellos logró ponerse a la par del SUV y el sonido de metal raspando contra metal llenó el aire cuando intentaron forzarlos a salir de la carretera. Antonio maldijo en voz baja, acelerando aún más. «¡Agárrense!». Hizo una maniobra arriesgada, cortando varios carriles de tráfico y entrando en una calle lateral. Los neumáticos chirriaron, y por un momento pareció que el SUV volcaría, pero Antonio mantuvo el control. «¿A dónde vamos?», preguntó Beatriz, agarrándose al salpicadero del coche. «Tengo un helipuerto privado a unas cuadras de aquí», respondió Antonio, sus ojos fijos en la carretera. «Si logramos llegar allí, podremos volar directamente a la casa de campo». El plan parecía bueno, pero los perseguidores no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Más disparos resonaron, destrozando la ventana trasera del SUV. Lucía gritó encogiéndose en los brazos de su madre. Carmen la abrazó protectoramente, su propio miedo superado por la necesidad de consolar a su hija. «Ya casi llegamos», anunció Antonio tomando otra curva brusca. Al frente podían ver un edificio alto con un helipuerto en la azotea. La salvación estaba tan cerca, pero los perseguidores estaban justo detrás. Antonio detuvo el SUV con un chirrido de neumáticos en Minsk-Sisu, la entrada del edificio. «Corred hacia el ascensor, yo los retrasaré». «No», gritó Carmen, «no te dejaremos atrás». Pero Antonio ya estaba fuera del coche, con la carpeta de documentos en una mano y un arma que nadie sabía que poseía en la otra. «Vayan», gritó. «Los encontraré arriba». Beatriz, dándose cuenta de que no había tiempo para discusiones, empujó a Carmen y a Lucía fuera del coche. Las tres corrieron hacia el ascensor, mientras el sonido de disparos y gritos llenaba el aire detrás de ellas. Dentro del ascensor, los segundos parecían arrastrarse. Lucía lloraba en silencio. Carmen la abrazaba y Beatriz mantenía su dedo presionado el botón del último piso, como si eso pudiera hacer que el ascensor subiera más rápido. Cuando las puertas finalmente se abrieron en la azotea, fueron recibidas por una ráfaga de viento frío. Un helicóptero ya estaba en marcha, sus hélices cortando el aire con un ruido ensordecedor. «¡Entren!», gritó el piloto, agitando frenéticamente la mano hacia ellas. Beatriz ayudó a Carmen y a Lucía a subir al helicóptero, pero dudó antes de entrar ella misma. «¿Y Antonio?», le gritó al piloto. «Me dio instrucciones de partir en cuanto ustedes tres estuvieran a bordo», respondió el piloto. En ese momento, el sonido del ascensor llegando de nuevo al piso hizo que los corazones de todos se aceleraran. Las puertas se abrieron y por un segundo terrible, pensaron que los perseguidores habían llegado, pero era Antonio quien salió, jadeante y con un corte sangrante en su frente, pero vivo. «¡Vamos!», gritó corriendo hacia el helicóptero. Tan pronto como Antonio subió a bordo, el piloto despegó, dejando atrás el sonido de más disparos y gritos de frustración. Mientras el helicóptero ganaba altura, alejándose de la ciudad que rápidamente se encogía debajo de ellos, el grupo finalmente tuvo un momento para respirar. Lucía, todavía temblando, miró por la ventana hacia la vastedad de Madrid. Su vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Había encontrado a su padre. Casi había perdido a su madre y ahora estaba huyendo de personas peligrosas que querían hacerles daño. Carmen, sentada al lado de Antonio, lo miraba con una mezcla de ira, confusión y, sorprendentemente, un toque de alivio. Beatriz, por su parte, observaba la escena con ojos de periodista,
sabiendo que estaba en medio de la historia más importante de su carrera y posiblemente de su vida. Antonio, sosteniendo firmemente la carpeta con los documentos, miró a cada uno de ellos antes de hablar. Sé que todos merecen explicaciones y prometo que les contaré todo. Pero primero necesitamos llegar a salvo a la casa de campo. Allí podremos planificar nuestro próximo paso. Mientras el helicóptero volaba hacia el interior de Madrid, dejando atrás la ciudad y sus peligros inmediatos, nadie sabía exactamente lo que el futuro les deparaba. Pero una cosa era cierta: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la esperanza de redención, justicia y tal vez un nuevo comienzo para todos ellos. El helicóptero aterrizó suavemente en un campo abierto, rodeado por un denso bosque. A lo lejos, una elegante y aislada casa de campo se alzaba, prometiendo refugio y seguridad. El grupo desembarcó rápidamente, el sonido de las hélices disminuyendo gradualmente hasta que un silencio casi opresivo se apoderó del ambiente. Antonio lideró el camino hacia la casa, sus ojos constantemente escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Lucía caminaba de la mano de Carmen, quien aún parecía débil, pero decidida. Beatriz cerraba la retaguardia, su mente periodística ya formulando las preguntas que necesitaban respuesta. Una vez dentro de la casa, la tensión que los había acompañado durante la huida finalmente comenzó a disiparse. Antonio rápidamente verificó los sistemas de seguridad antes de unirse a los demás en la espaciosa sala de estar. «Creo que estamos seguros aquí, al menos por ahora», dijo, pasando la mano por su cabello canoso. «Nadie, aparte de mí y del piloto, conoce la ubicación exacta de esta propiedad». Carmen, que se había sentado en el sofá con Lucía a su lado, fue la primera en romper el tenso silencio. «Antonio, basta de secretos. Necesitamos respuestas. Ahora». Antonio asintió lentamente, el peso de años de mentiras y secretos claramente visible en sus hombros. Se sentó en un sillón frente al grupo, la carpeta de documentos firmemente en su regazo. «Tienen razón», comenzó, su voz cansada pero firme. «Merecen saber toda la verdad. Todo comenzó hace unos 10 años. En las horas que siguieron, Antonio desveló una compleja red de corrupción, chantaje y decisiones moralmente ambiguas. Habló sobre cómo la constructora Horizonte, al borde de la quiebra, aceptó dinero de origen dudoso para mantenerse a flote. Cómo, poco a poco, se vio cada vez más involucrado con figuras poderosas y peligrosas del mundo empresarial y político. Lucía escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Finalmente, entendiendo el peso que su padre había cargado todos esos años. Carmen, por su parte, alternaba entre expresiones de shock, ira y sorprendentemente comprensión. Beatriz, siempre la periodista, tomaba notas mentales frenéticas, sabiendo que estaba frente a uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España. «Cuando descubrí que Carmen estaba embarazada», continuó Antonio mirando directamente a Lucía, «entré en pánico. No solo por mi matrimonio, sino porque sabía que si mis socios descubrían sobre ustedes, sus vidas estarían en constante peligro». «Entonces nos abandonaste», dijo Carmen, su voz una mezcla de dolor y comprensión recién descubierta. Antonio asintió con lágrimas en los ojos. «Fue la decisión más difícil y ahora me doy cuenta, la más cobarde de mi vida. Pensé que manteniendo la distancia estarían seguras. Pero ahora veo que solo causé más sufrimiento». Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «¿Pero por qué decidió contarlo todo ahora? ¿Por qué ayudarnos después de tanto tiempo?» Antonio miró a Mina Lecinta, su hija, con una sonrisa triste en sus labios. «Porque cuando te vi ese día, Lucía, cuando escuché tu voz, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con esta culpa. Me di cuenta de que tenía una oportunidad de hacer lo correcto, sin importar el costo». El silencio que siguió fue roto por Beatriz. «Señor Méndez, ¿qué piensa hacer ahora? Estos documentos podrían no solo derribar a la constructora Horizonte, sino exponer un esquema de corrupción a escala nacional». Antonio respiró profundamente, mirando la carpeta en su regazo. «Voy a entregarlo todo, a la prensa,
a las autoridades: es hora de limpiar esta suciedad, sin importar las consecuencias. Para mí. ¿Pero qué pasa con nosotros?, preguntó Carmen instintivamente acercando a Lucía. Estas personas no van a permitir que esto suceda sin más. Por eso necesito su ayuda, señorita Méndez. Antonio se volvió hacia Beatriz. Con su experiencia periodística y contactos, podemos asegurarnos de que esta historia se difunda de una manera que nos brinde cierta protección. Una vez que sea pública, será más difícil para ellos alcanzarnos sin llamar la atención. Beatriz asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. Puedo contactar a mi editor. Con las pruebas que tenemos aquí, podemos preparar una serie de reportajes que explotarán como una bomba. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Beatriz trabajó incansablemente, haciendo llamadas seguras y preparando el terreno para el mayor reportaje de su carrera. Antonio proporcionó detalles cruciales, llenando los vacíos de la investigación. Mientras tanto, Lucía y Carmen tuvieron tiempo para procesar todo lo que habían aprendido. Madre e hija conversaron largamente, derramando lágrimas, ofreciendo perdones y forjando un nuevo entendimiento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando la casa de campo con una luz dorada, el grupo se reunió nuevamente en la sala. «Está hecho», anunció Beatriz con una mezcla de agotamiento y emoción en su voz. «La historia saldrá mañana por la mañana en todos los principales medios de comunicación del país». Antonio asintió solemnemente. «Y ya he contactado a las autoridades. Tan pronto como la historia estalle, me entregaré para prestar declaración formal». Lucía miró a su padre con lágrimas en los ojos. «¿Qué va a pasar contigo?». Antonio se arrodilló frente a su hija, sosteniendo sus manos. «No lo sé con exactitud, cariño. Probablemente tendré que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero lo hago de buena gana, sabiendo que finalmente estoy haciendo lo correcto». Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y qué hay de nosotros, Antonio? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto?». Antonio miró de Carmen a Lucía, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en días. «Si me lo permiten, me gustaría ser parte de sus vidas. Sé que no puedo borrar el pasado, pero tal vez podamos construir un futuro juntos». Lucía no dudó, lanzándose a los brazos de su padre. Carmen, tras un momento de vacilación, se unió al abrazo. Beatriz observaba la escena, sintiendo que estaba presenciando no solo el desenlace de una gran historia, sino el inicio de un viaje de redención y reconstrucción. En las semanas que siguieron, España fue sacudida por lo que la prensa llamó el escándalo del siglo. La constructora Horizonte se derrumbó, llevándose consigo a figuras poderosas de la política y los negocios. Antonio, fiel a su palabra, se entregó a las autoridades, cooperando plenamente con las investigaciones. Lucía y Carmen, protegidas por el frenesí mediático y la repentina exposición pública, comenzaron a reconstruir sus vidas. Con el apoyo financiero que Antonio había asegurado para ellas antes de entregarse, madre e hija pudieron finalmente tener la estabilidad y las oportunidades que les habían sido negadas por tanto tiempo. Beatriz, ahora una periodista celebrada a nivel nacional, mantuvo un contacto cercano con la familia, convirtiéndose en una especie de tía adoptiva para Lucía. Y Antonio, incluso enfrentando las consecuencias legales de sus acciones pasadas, encontró una paz que nunca había conocido. En las visitas regulares de Lucía y Carmen, vio la oportunidad de redención, la posibilidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, lanzando un brillo dorado sobre la ciudad que había sido escenario de tanto drama, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de segundas oportunidades, de verdades reveladas y de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y posibilidades. Lucía, mirando por la ventana de su nuevo apartamento, reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado hasta allí. De la niña de la calle que una vez fue, ahora veía un mundo de oportunidades frente a ella. Con su madre a su lado y el amor recién descubierto de su padre, sabía que sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Y así,
Mientras las luces de Madrid comenzaban a parpadear en la noche que caía, Lucía sonrió, sabiendo que su verdadera historia apenas comenzaba.